3, que es casi la consecuencia del 2, en esta coherencia acuariana. Combinaciones impensadas. Si lo que tenía que funcionar junto, la mitad funciona, la mitad no, y lo armamos como podemos, que al mismo tiempo se produzcan combinaciones impensadas, que cosas que no se pensaba que fueran para ser juntas, se juntan entre sí, es casi la consecuencia natural. Voy a poner aquí un ejemplo de la música. Los géneros que alguna vez se llamaron de fusión. Hoy es natural. Todo el mundo sabe que se mezclan los géneros, que un cantante de flamenco puede cantar tango, que algunos cantantes circulan a mitad de camino entre el regatón y el carnavalito. Pero eso que hoy es natural y que genera una cantidad de expresiones artísticas, un vuelo, una riqueza que era imposible imaginar cuando yo nací, mediados del siglo pasado, eso no estuvo siempre. Cuando Astor Piazzolla en los años 60 hace lo que hace y dice que es tango, se le tira el mundo encima, el mundo de la ortodoxia del tango, el mundo de que la tierra tiene 2 movimientos. Y más o menos lo desterraron. Hoy, jóvenes de 30, 40 años, nacidas en Lituania, como la chica del acordeón, que tiene un nombre complicado, aman a Piazzolla y tocan a Piazzolla y nunca estuvieron en la Argentina. Cuando a Leonardo Fabio, también en los años 60, se le ocurre convertirse en cantante para conseguir plata para sus películas, y entonces empieza a cantar lo que hoy sería pop, canción romántica, y en medio de ello le enchufa una estrofa de chacarera. En este caso lo que despierta es una gran fascinación, enloqueció a todo el mundo porque arrancaba de una base muy popular, una música de arraigo popular, y no una base elitista de esto sí, esto no. Cuando toda la generación, mi generación del rock nacional, Charly, León Gieco y compañía, empiezan a hacer lo que empiezan a hacer, hoy eso se ha vuelto común, y en esas combinaciones impensadas hay una riqueza, un salto de conexión y de expresión que no había cuando cada género tenía que quedarse adentro de su casillita. En el conocimiento, un día se inventaron, claro, pasa, yo tengo la suerte de que soy un poco viejo, entonces he visto todo el proceso. Un día se inventó lo interdisciplinario. Si juntamos un sociólogo con un antropólogo, no sabés qué interesante lo que se produce. Lo primero que se produce es que cada uno cuida su kiosquito, vos escribiste aparte, nosotros escribimos esta, y qué sé yo. Pero se los va llevando puesto el cuarto movimiento. Hoy las cosas interesantes que se hacen en el mundo se hacen mezclando gente de diferentes procedencias. Después de lo interdisciplinario, yo me acuerdo cuando nació esa palabra, gente joven, un día no existía esa palabra, ni mucho menos esa práctica. El joven y no tan jóvenes, además. Después vino lo transdisciplinario. Y hablando de trans y combinaciones impensadas, se quejan muchas personas que viven en diversidades sexuales de que los encasillan, lo no binario y otras cosas, son decir, no me encasilles, hoy, aquí, esto, mañana, no sé, combinaciones impensadas. ¿Cómo vamos? En discusión, es algo que nosotros estamos inaugurándonos en pensamiento, ¿no? En mirar, en aprender. Lo que está diciendo Inés, está diciendo varias cosas interesantes, pero una que está diciendo es, todo esto siempre sucedió. Siempre estuvo ahí. El movimiento que vimos hoy en el video siempre sucedió, no arrancó en el siglo XX o lo que fuera. Lo estamos descubriendo y además está cambiando el orden jerárquico de muchos conceptos. Esto es parte de lo que
se llama cambios de paradigma. A mí no me gusta mucho esa expresión porque se la usa para más de lo que corresponde. Cambio de paradigma es cambiar modos de organizar el pensamiento, ok, pero lo que está pasando es más que un cambio de paradigma. Cuando los chicos jóvenes le festejan el cumpleaños al perro, cuando un niño o un joven siente que el árbol está triste, eso no es un cambio de paradigma, es un cambio de percepción, que es otra cosa mucho más profunda. ¿Sí? Ahora, el cambio de paradigma es, esto lo dijo hermosamente David Bohm, físico, en los años 90, poco antes de morir, en uno de sus últimos libros, La totalidad y el orden implicado. No es que desaparecen los conceptos y aparecen otros, es que los que estaban en primer término dejan su lugar a otros que estaban en segundo o tercer término, entonces el orden sucede al revés. En el mundo viejo organizado capricornianamente, las discontinuidades eran en principio una alteración indeseada de lo continuo, organizado y estructurado. Y entonces se veía cómo se hacía, se empezó por excluirlas, se terminó por integrarlas como se podía, la integración de los chicos con capacidades diferentes en la escuela, por ejemplo. Ese se recorre el camino. Ahora, ¿qué es un cambio de época que incluye cambios de paradigma? Que sobre la base de que las cosas tienen desde nuestras viejas categorías más bien un funcionamiento discontinuo, tratamos de usar la tecnología que teníamos para organizar algunas continuidades, algunas estabilidades que duran un tiempo en medio del movimiento, cuya discontinuidad nos acerca mucho más a cómo el planeta viaja realmente desde siempre. En un ratito yo voy a explicar eso que ella percibe con claridad, que es la tensión entre Capricornio y Acuario, porque no en el tema de las eras, pero sí en el tema de lo constitutivo de los humanos, Acuario viene después de Capricornio, viene casi a romper Capricornio. Es exactamente así, en un ratito lo vamos a ampliar. 4. El naufragio del entender. Explicaciones que no explican, explicaciones razonables que no explican. Previsiones razonables, sensatas, que no aciertan. Y algo, la disolución de la memoria como parámetro del entender y del vivir. Sucede en todos los ámbitos. No estoy hablando de la memoria, verdad y justicia. Estoy hablando del modo en que aprendíamos a hacer las cosas y que la experiencia acumulada de cómo lo vinimos haciendo nos dice así funciona y así no funciona. Ojo si mueves esto porque se te va a mover aquello, como sucedió en no sé qué año o época vieja. Esto se ve en el vaciamiento de la experiencia de los viejos como capital social. Una de las riquezas de la vida, cuando la vida era bastante estable, es que los viejos, que no eran muchos porque la gente se moría joven, eran los que habían pasado varias veces por las cosas, y entonces podían explicar a los más jóvenes, por la experiencia, por la memoria de cómo se hacía, cómo se hace esto para que no haya que aprenderlo cada vez. En las cuestiones técnicas de toda índole, económicas, tecnológicas o qué sé yo, las personas que tenemos cierta edad somos obsoletas. Si yo te quiero explicar cómo se hace esto con lo que sea, con el Excel, con una pizarra, todo eso está viejo, no sirve para nada. La memoria, en este sentido de la palabra, no estoy hablando de otras cosas, deja de ser un referente. Y uno de los modos en que deja de ser un referente es porque estos chicos no aprenden nada, estos chicos no leen nada, no les interesa. Lo cual me consta que es mentira. Cuando les interesa, y en una hora te entienden Napoleón y su época y por qué hizo lo que hizo, y en otra hora te lo combinan con Chin Chun King
en la China de 1700. Lo que ha desaparecido es que los movimientos de la Tierra son dos. Eso es la memoria. Esta desaparición, entre otras cosas, genera caos, incertidumbre, locura, desmadre, qué sé yo. Pero también genera que un pibe, una piba de 20 años, con un poquito de estudios de ingeniería o de ecología, vaya y te descontamine en el Perú, en un mes, una laguna de su pueblo que estaba contaminada hace no sé cuánto tiempo y que para que la incluyan en los planes de gobierno algún día para el saneamiento ambiental iba a tardar no sé cuánto tiempo y no sé cuánta guita. Y gracias a que no sabe todo eso, que cree que el mundo empezó ayer, dicho metafóricamente, es que puede mirar como miran todos los niños y niñas de hoy y ver cosas que nosotros no vemos porque nacen con los anteojos que nosotros estamos tratando de descubrir, algunos más, otros menos. 5. El enredo entre, comillas para las dos cosas, lo individual y lo colectivo. Esto es más difícil de decir en un par de ejemplos cotidianos, pero ¿cómo se ensambla el mundo individual, las necesidades individuales, las emociones individuales, los proyectos individuales, con el funcionamiento colectivo, las corrientes colectivas, las emociones colectivas, las necesidades colectivas? Es algo que está desmadrado, enredado. Los dos movimientos de la Tierra, para el caso, son lo individual y lo colectivo. Entonces lo que uno quiera. Cada uno hace lo que quiere y la sociedad va a funcionar, o hay que hacer lo que decide el conjunto, la mayoría, o planificar, o qué sé yo. Pero también en las vidas individuales, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Hay que cambiar uno adentro y el mundo cambia? ¿O hay que cambiar el mundo para que uno cambie? Y naufragamos, admitámoslo. Hacemos cosas muy interesantes desde ambos lugares, pero no, se rompió el encastre. Hay que redefinir, y esto recién empieza. Cuando un pibe o una piba está con su celular, decimos, está encerrado en su mundo individual. Está chateando con amigos de Tailandia, de no sé qué, está investigando lo que hizo Napoleón en 1700, pero no, está encerrado en su mundo individual. ¿Cómo estamos? 6. Estados interiores. Siempre hubo estados interiores, entre comillas. Pero hay ciertos estados emocionales, o lo que sea, que son muy de la época. Desconexión. Hipersensibilidad. Está claro que son dos cosas contrarias en el mundo de los movimientos de la Tierra que conocíamos. Multiestados emocionales. Estoy triste y estoy contento. Estoy preocupado, pero estoy tranquilo. Las categorías que habíamos aprendido para definir y delimitar nuestros estados interiores, por ponerle un nombre mediático, naufragan. Y por lo tanto, las cosas que tratamos de hacer sobre la base de que estoy, nos cierran. Si fuéramos capaces de reconocer que todo sucede junto, que las interacciones son muchas más y más variadas que las que estamos en condiciones de organizar mentalmente, algo empezaría a circular de otra manera. Ni hablar de las parejas. 7. La desestructuración del tiempo.
En general todos, todas coincidimos en que el tiempo se ha acelerado. Hasta ahí vamos bien. En realidad la aceleración del tiempo es que nos hemos enterado que viajamos a 70.000 kilómetros por hora, dicho metafórica y jocosamente, digamos. Y nos enteramos porque al romperse o al fisurarse, al hacerse más porosa esta membrana y no poder evitar ver esto, que es lo que está mostrado en el... Entonces, las interacciones son mucho mayores. Y entre otras cosas, tenemos organizado para un mundo anterior la relación entre apertura y velocidad. Los humanos que hemos crecido casi toda nuestra historia, salvo los últimos 20, 50 o 200 años, sobre mundos más o menos estables donde cada tanto sucedía un cataclismo, hemos aprendido a que si se abre algo hay que acelerar. O nos excitamos para avanzar o nos asustamos para correr. Pero nos cuesta comprender que la multiplicación de las interacciones no significa que tenga que ir más rápido. Esto nos pasó a los que tenemos más de 20, cuando empezó a hacerse común el celular, los buscadores de internet. Entonces creíamos que teníamos que contestar todos los mensajes. No existe. Que haya una mucho mayor amplitud de interconexión no significa que tenés que correr a la velocidad de todos los mensajes, hacer lo mismo que hacías antes cuando recibías 2 mensajes por día. Cuando aparecieron los buscadores de Google y compañía, y ponías una palabra, hoy estamos, y te aparecían 200 significados, y además te aparecían colateralidades, otra cosa, y entonces enloquecíamos, empezábamos a abrir ventanas, al final nos acordábamos de lo que estábamos queriendo hacer, y lo único que teníamos era una tremenda excitación corporal, porque no podíamos comprender que una cosa es la apertura y otra cosa es la aceleración. Yo creo que seguimos sin tener un parámetro, un reloj que nos permita medir si esto va más rápido o está más abierto. El hecho es que si nos preguntamos, ¿qué hiciste la segunda quincena de agosto? Bueno, este fue un intento de encontrar 7 cosas, 7 porque salieron, 7 porque 7 colores dicen que tiene ese arco iris sobre cuál camina como puede el personaje de la foto de la convocatoria. Hay octavos, novenos, décimos. ¿Preguntas? ¿Comentarios que les sugiere esta aventura de ponernos estos anteojos? El miedo es una conducta y una emoción que tiene un sentido en la vida. ¿Cuáles son las cosas de nuestra naturaleza, de lo que somos, que se asustan más frente a todo esto? O sea, ¿de dónde emana el miedo? Suponiendo, como decía Norberto Levi, que todo organismo vivo da en cada momento la mejor de las respuestas posibles para la información de que dispone, información en sentido amplio. En criollo quiere decir, ningún ser vivo hace las cosas peor de lo que podría o de lo que cree que podría. Sobre esa base, o sea, que no somos tontos, tarados, necios ni mala gente, ¿por qué es tan profundo el miedo que nos genera, miedo por usar tu palabra, pero cualquier otra de esa lista,
que nos genera que la vida se esté convirtiendo en esto. ¿Qué es lo que se siente más amenazado? No hay una sola respuesta, pero no sabes dónde estás pisando. Yo diría que la experiencia para muchas, es que cuando después das ese pasito, te sorprendes de cómo desata nudos, pero no es cuestión de metele que va bien, no es tan fácil. La seguridad. Base, estructuras, control, seguridad. Voy a malversar lo que dijiste, pero que comparto en general. El lado sagitariano de la vida es el impulso a confiar, a apostar, a la fe en el buen sentido de la palabra. Es un interesante ingrediente, pero a algunas personas les funciona mejor que a otros. Algunos tienen más y otros tienen menos. Algunas personas pueden, esa flecha lanzada, pueden hacerlo desde un lugar de cierta integralidad, de cierta integración, o sea, de las cosas como son, no de pum para arriba, todo bien y qué sé yo, y otras no. Digamos, hace falta algún grado de apuesta, para usar otra palabra sagitariana, y también algún grado de coraje. Pero no solo quiero decir, todo esto nos lleva a puestas estructuras, acá salieron varias palabras juntas, estructuras, base, no me acuerdo ahora, eran como 4 al mismo tiempo. Nos lleva puesto eso que es demasiado necesario, o por lo menos así lo sentimos. Hay dos cosas, no son las únicas, pero hay dos cosas, dos modos de mirar esta pregunta que a mí me parece interesante compartir. Uno, ya que me quedó flotando lo que vos decías antes, cuando decías Acuario viene después de Capricornio, lo cual es estrictamente así, aunque las eras, por alguna misteriosa razón, vengan navegando al revés. El zodíaco, los 12 signos del zodíaco, son para nosotros un modo de mirar la estructura de la realidad de conjunto, a través de 12 estilos de la energía, que los vemos como 12 fases de los procesos de la vida. Mucho más allá de que después donde tenemos el Sol, la Luna, que al final es una versión personalizada de eso. Tal como los antiguos imaginaron el zodíaco, y lo seguimos usando así, siempre se vio que el círculo, aunque es un círculo que da vueltas, la experiencia humana entendía, si miraba desde aquí, desde el primer signo que se llama Aries, que es un signo de fuego, que es la fuerza de la vida para emerger, desde el Big Bang hasta el nacimiento, hasta el emerger de un deseo, de una necesidad, de una fuerza cualquiera, Aries representa el desencadenante de procesos de la vida. Después viene Tauro, Géminis, todo, acá adentro está todo lo que chamullamos todos los días. La vida se toma 10 fases, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para llegar hasta acá, que no por nada lo hemos imaginado arriba. Acá está lo que llamamos Capricornio. Capricornio es un signo de tierra, dice la astrología desde siempre, que habla de las estructuras de la realidad. Todo proceso de la vida, visto desde aquí, es a partir de un impulso inicial, pasando por una cantidad de fases, crecimientos, transformaciones, ires y venires, mezclas, complejizaciones, madura en algún momento en un modo de funcionar, un pedazo de realidad que resuelve esto más, como esto se ha ido modificando, evolucionando, lo resuelve de una vez para siempre, comillitas. Es decir, si lo hacemos así, funciona. Cualquier Capricornio es el resultado de un largo proceso de maduración individual, social, de la naturaleza. Los ecosistemas son Capricornios. Las instituciones son Capricornios. Después de mucha
evolución en distintos tiempos y espacios, distintas, en el caso de los humanos, distintas culturas, sociedades, experiencias, organizan un pedazo de realidad con estructuras, formas, reglas, que pueden estar afuera de nosotros, como las instituciones democráticas y sus leyes, o las instituciones monárquicas, o el Consejo de Ancianos. Hay muchas maneras de organizar eso. Y están adentro nuestro, como estructuras mentales. Hoy hablábamos de, bueno, que la Tierra tiene 2 movimientos, fue nuestro Capricornio durante largo tiempo. Antes hubo otros. Y ahora ese Capricornio ha sido roto porque parece que no era así. La pregunta es, si la vida se toma 10 fases de 12 para construir, organizar, hacer funcionar, son todas palabras capricornianas, ¿qué hay acá? Este es el signo número 11, que se llama Acuario, el de las olitas, pero es de aire. Y este es el signo número 12, su primo emocional, sensible, que se llama Piscis. ¿Qué más hay después de haber organizado lo organizable? ¿Qué más hay? Eso que vimos hoy en el video. Es un día caer en la cuenta de que eso es un pedacito de un movimiento mucho más amplio de la vida, que desborda, desestructura, no responde al pedacito que hacíamos funcionar. ¿Lo destruye? No, porque en ese video que veíamos, el planeta Tierra, que era una de esas pelotitas que giraba, siguen funcionando todos los días. A la mañana abren los negocios, la gente va a laburar, se crían los niños, se investiga, o sea, funciona, no es que no funciona. Es que, si lo miramos con una perspectiva más amplia, es un pedacito de realidad organizado que en los humanos en general ha tenido la característica de tornarse muy conservador, de terminar pensando que es la única manera de hacerlo, que es la única creencia, que es la única cultura, que es la única lo que sea. Esto ha tendido a ser siempre así. Mucho más en los humanos que en la naturaleza. Porque si uno mira la naturaleza, que también organiza especies, una especie es la estabilización de un ADN para que de la semilla de tomates, si sale algo, salgan tomates y nunca limones o choclos. Idem con los animales y qué sé yo. Sin embargo, en la naturaleza nadie se pone muy nervioso cuando en una acuarianidad explosiva desaparecen montones de especies de un saque, como sucedió muchas veces. El 90 y pico % de las especies que alguna vez estuvieron en el planeta ya no están. No sirvieron para nada. Esos Capricornios sí cumplieron su función en un viaje que es mucho más grande que lo que Capricornio puede ver. Pero tampoco en la naturaleza nadie se pone nervioso. Si el perro se cruza con la oveja en lugar de con la perra, o si la semilla cae donde no tenía que caer y crece, en lugar de crecer en el piso, crece en la pared de tierra. Es decir, el hecho de que la cantidad de posibilidades es mucho más amplia que las que están organizadas y conducentes a algo, eso es una coherencia acuariana que la vida, el planeta, la naturaleza, llevan con una naturalidad que a los seres humanos en general, en casi todas las culturas o en todas, no nos ha resultado igualmente factible. Culturas más autoritarias, más dominantes, más patriarcales, diríamos hoy, han hecho de esto un culto, una catedral. Estructuras jerárquicas fijas, represión a lo diferente, etcétera, exclusión. Algunas culturas que las ha habido, y quizás las hay, muchísimo más plásticas, sobre todo cuando están más cercanas a la naturaleza, juegan este juego de una manera más relajada. Pero cuando se levantan toda la mañana en cualquier lugar del planeta, desde que existen los humanos, empiezan a funcionar así, en líneas generales. En la zona de Piracanga, en Brasil, la comunidad original cuyo nombre se me olvida,
Cuando se levantaban a la mañana compartían los sueños que habían soñado esa noche para organizar las tareas del día. Creo que esto tiene que ver con lo que decías. Acuario es inevitablemente lo que está más allá de lo organizable. Aprendimos a mirar a partir del deseo, de la necesidad, del impulso, de lo que tiene que suceder o de lo que tenemos que evitar, aprendimos a sentir que se construye así y entonces esto se nos aparece como caos, como desorden, como los locos, los anarquistas, qué sé yo, los visionarios. Pero uno podría imaginar, esto es un trencito que da vueltas, uno podría imaginar que la vida empieza acá, en fantástica despliegue cósmico de las galaxias, y hace el viaje así. En algún momento identifica un impulso, una necesidad, alguna cosa en medio de la mar de posibilidades e interconexiones, y entonces con ese impulso construye algo. ¿Se entiende? No nos va a quedar más remedio, no nos está quedando más remedio que resignificar la relación entre estos dos. También a mí me gusta que lo disfrutemos, porque si no el Capricornio es rigor, es norma, es deber. Capricornio, la energía de Capricornio es la sabiduría de la vida, de organizar cosas. Las culturas que hayan cargado eso, de esfuerzo, de mala onda, qué sé yo, va por cuenta de las culturas. No hay ninguna especie vegetal ni animal que sufra por ser tomate en lugar de ser jazmín. No hay ningún ecosistema que esté embolado de ser tan desértico, tan lluvioso, tan no sé qué. Es una experiencia humana. Yo creo que la razón por la cual nos cuesta Acuario es porque algunas cosas que no terminan de aparecer en esta pregunta están demasiado sostenidas sobre esto. Eso todos lo sentimos, aunque no podamos ponerle el nombre. Se nos mueve algo que es como el piso, que es como la base. Yo creo que un primer paso es poder tener la perspectiva, lo mismo que hemos hecho con el video, de que esto en lo cual tenemos apoyada la seguridad, etcétera, era solo un estadio limitado para ciertos temas, culturas y épocas. Lo que sea, la organización de un sistema escolar por grados y qué sé yo, fue el modo en que una época y una cultura encontraron para fantásticamente alfabetizar y urbanizar y socializar multitudes campesinas en menos de un siglo. Ok, era eso para eso, pero si terminamos pensando que la vida no puede existir si no existe la escuela, por poner un ejemplo un poquito burdo, y entonces estamos en problemas, porque probablemente ella cumplió su función tal como la conocimos. Ahora, ¿qué voy a hacer yo, que trabajo de maestra, de qué voy a vivir? Y yo que trabajo no sé dónde dejo a los chicos, porque yo me tengo que ir a las 8. Es decir, hay una cantidad de cosas que han quedado atadas a esto. Y la verdad es que si uno burga la historia de la escuela es reciente, cuando Manuel Belgrano en estas tierras dona los sueldos que no le pagaban, dicho sea de paso, para hacer escuelas. No era para hacer escuelas, no existía la escuela. Era para tirarle unos mangos a los gauchos que sabían leer y escribir y juntaban a los chicos y a las chinas en el rancho para enseñarles a escribir. A eso se llamó escuelas. Esto vale para todas las cosas. Si solo pudiéramos ver la relatividad de eso, honrarlo porque cumplió y a veces sigue cumpliendo su función, en lugar de tratar de eternizarlo, apuntalarlo, endiosarlo, prometimos no hablar de política, y está bien no hacerlo un día como hoy, pero lo que llamamos en Occidente la democracia es el fantasma de lo que alguna vez fue una sabia organización distribuyendo poderes, incluyendo cosas que se decidían por consenso, etcétera, etcétera. Hoy es una parodia de eso, pero todos sentimos que se cae, se viene el mundo abajo,
porque no imaginamos en su lugar otra cosa que la anarquía, la dictadura, etc. Y quizás sea cierto, no lo sabemos, pero en todos los niveles tenemos esas cosas instaladas. La estabilidad laboral, y no estoy promoviendo ningún programa de gobierno, hablemos de la propia, no de lo que decida al Congreso, que yo no podría dejar este laburo porque no sé de qué viviría. Quienes no lo han hecho todavía, de ustedes tienen a su alrededor un montón de gente, generalmente joven, pero no siempre, que un día se hartó de seguir funcionando en una estructura pública o privada que le quitaba más de lo que le daba y se largaron a ver qué podían hacer y después del susto, pues viven mejor, la guita apareció por otro lado, algunos gastos no hacían falta. Si no podemos relativizar esto, que hay de acá a acá y solo vemos un tremendo abismo, estamos paralizados. ¿Comentarios, preguntas? Y a la defensiva. Y la defensiva quiere decir también la reactiva. Es decir, como personas y como grupos sociales y como culturas, desarrollamos una conducta no solo protectiva, sino reactiva contra lo que sucede. El ejemplo más sublime y asqueroso que tenemos de eso es la cuestión de Israel y Palestina. Digamos, la escalada de reacciones cada vez peor, y cada uno se ha convertido en las prácticas de su enemigo, cada uno está haciendo de los dos, me refiero al Estado de Israel y a Hamás, no a los pueblos, están haciendo aquello que les hicieron y que... es decir, y esto sucede en todos los niveles. Entonces, el principal problema no es que estamos desconcertados y a la defensiva, que no sería poco problema, porque eso genera depresión, genera desvitalización. El problema además es que reaccionamos individual y colectivamente porque esto nos aterra. Desde esto al gatillo fácil, con los pibes, o en fin, tantas cosas, pero nos pasa en lo individual a cada uno, más o menos según lo que hayamos podido acomodar eso en nosotros. ¿Cómo vamos hasta aquí? Sí, además yo no creo que estemos, desde el punto de vista del cielo, en un naufragio. Esta es la tierra, este es el cielo. Esta es la tierra. Tenemos vivencias de naufragio, de enredo, qué sé yo, desde el cielo, que también es el videíto que vimos, dirían, sí, todo funciona bárbaro. Lo que sí yo creo desde la mirada astrológica es que la organización de la vida desde el cielo, desde una lógica más amplia que la del planeta Tierra y la de los humanos dentro del planeta Tierra, esa organización, que es la misma del video, funciona. Si con esa hemos hecho lo que hemos hecho, que por ejemplo ella describe en muchos aspectos muy claramente, eso es lo humano, lo que hemos sabido hacer con lo humano, y lo tendremos que resolver los humanos, los planetas no lo van a resolver, y lo que puede aportarnos la astrología, por lo menos en esta mañana de domingo, es una mirada más amplia de esa lógica, de esa coherencia, de esa dinámica acuariana, porque sí es cierto que la vida se está acuarianizando sin retroceso desde hace algunas décadas o siglos, todo lo que vayamos a resolver tendremos que hacerlo dentro de esa dinámica o de esa lógica. Pero eso no le pone ni le saca al estado de dolor humano, individual y colectivo, ni al estado de desmadre y de absurdo de cómo los humanos estamos manejando la vida para daño de todos, finalmente. Hay algunos dañados privilegiados y otros dañados sin remedio. Por otra parte, por si no está claro, yo no adscribo al camino como camino del disfrute y el fluir. Me parece muy importante aprender a disfrutar y a fluir, pero esa no es ni de lejos la llave de todo esto.
La llave de todo esto es, como yo la percibo y como la vemos en general en la astrología, la ampliación de la comprensión. Es decir, el poder pasar de ver el mundo desde aquí y necesitar que el mundo esté trancado aquí, a poder circular, abrirnos a esto que viene sucediendo, como fue dicho hoy, viene sucediendo desde siempre. Todo en la vida merece ser hecho disfrutando y fluyendo. Y si miramos la naturaleza siempre lo hace disfrutando y fluyendo. O alguien vio a algún animal sufrir de gusto o hacer daño de gusto. O alguien vio a algún animal quedarse regodeándose en el dolor o en la imposibilidad o en el problema de que no puede pasar de acá, en lugar de moverse buscando la vida. Disfruta y fluye. Esto de disfrutar nos cuesta, porque nosotros, a medida que se nos va volviendo más insufrible la vida, más hemos creado ese eslogan de hay que disfrutar, hay que disfrutar. La naturaleza lo hace con más facilidad que nosotros. Así que estaría bueno que aprendamos a disfrutar y a fluir, no cabe duda. Vamos a mirar ahora por un ratito la cuestión desde otro ángulo. Sí, puede ser. A mí tampoco la idea de conciencia me simpatiza mucho. No me simpatiza mucho, pero puede ser. De hecho, los humanos nos hemos arrogado la conciencia como una cualidad propia. Hemos negado que la naturaleza, los demás seres la tengan. Vamos a mirar ahora desde otro ángulo.